Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador, un verdadero placer nuevamente reencontrarnos esta noche de jueves, noche de análisis para disfrutar la entrevista, 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión, y esta noche, señores, por supuesto, vamos a estar en estudio conversando en segundos con el doctor Miguel Fortín Magaña. También estaremos conversando con Dagoberto Gutiérrez y con el doctor Oscar Godoy. Vamos a conversar, señores, sobre la última noticia que ha estremecido no solamente El Salvador, sino se ha tomado las maderas de los rotativos más importantes a nivel mundial. Indignación, repudio popular son parte de las frases que podríamos nosotros citar luego de conocer que Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, le da asilo político a un hombre que puede ser cualquier otra cosa menos perseguido políticamente con su mismo partido y con su mismo gobierno. Estamos hablando del señor Mauricio Funes. Más adelante también compartiremos videos importantísimos de contraste de un antes y un después. Antes compartimos con todos ustedes la pregunta que hemos articulado para que usted sea parte activa de la entrevista. 8 en punto, acompáñeme. Dice así: fue oportuno que el expresidente Funes se refugiara en Nicaragua tras investigación por enriquecimiento ilícito por el momento y civilmente por el momento. Un 70% dice que no y un 30% que sí. De 190 votos sin haber iniciado la entrevista, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista. 8 en punto. Señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a Dagoberto Gutiérrez. Hola. Muchísimas gracias, señor, por acompañarnos. El doctor Miguel Fortín Magaña, caballero, un verdadero placer. ¿Cómo está? Igualmente, muy bien, muchas gracias. Doctor Godoy, muchísimas gracias. Un placer también, Un saludo. debajo de la lluvia, haber venido para deleitar con sus análisis de los tres caballeros a todos ustedes. Señores, iniciamos con un collage de noticias que va a ilustrar ampliamente lo que vamos a conversar esta noche. Acompáñenme, producción. Vamos a arrancar presentando. Dice así: Cámara de Corte de Cuentas advierte que irregularidades en auditorías del caso El Chaparral. Uy, 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 señores. FMLN se resiente con investigación del presidente Funes. ¿Qué tal eso? Jorge Velado, el FMLN, es cómplice de Funes al evadir la justicia. Ellos se lo recomendaron. Expresidente Funes acepta que FMLN le recomendó tramitar asilo político en Nicaragua. El Salvador puede pedir a Nicaragua y a OEA que revise asilo dado a expresidente Mauricio Funes. Asilo político a Funes frena esfuerzo de combate a corrupción en la región. Vamos a ver qué dice la Embajada de los Estados Unidos. New York Times: asilo a expresidente Funes socava el combate a la corrupción en Centroamérica. Y la cooperación, señores, FMLN recomendó al señor Funes no regresar al país. Fortín Magaña afirma que sugerencia del FMLN a Funes es una obstrucción a la justicia. Señores, me incorporo nuevamente y vamos a analizar bajo las palabras que él mismo esbozó en su momento. Con el mismo rasero que él midió, vamos a medirlo nosotros y como lo hemos venido haciendo en su momento. Aquel que dijo que iba a gobernar con la Constitución y con la Biblia, precisamente bajo esos puntos de referencia vamos a hacer el análisis, y que sus referentes, uno de ellos era Monseñor Romero, no solamente en el aeropuerto internacional, y otro, Lula y Dilma Rousseff, que ya están hoy por hoy siendo procesados. Dagoberto Gutiérrez, primero me llamó la atención cuando desmintió al señor fiscal, para variar a todo el que le lleva la contraria, diciendo que no estaba solicitando asilo político, que había ido a una asesoría. Acá en 8 en punto, Fabio Castillo, el doctor, le dijo: ¿y asesoría de qué? Como expresidente que está siendo investigado, y en imagen usted podría recomendar. Lo interesante es que cuando reconoce que sí, que le dan un asilo, dice: el 31 de agosto lo solicité. Es decir, Dagoberto, como abogado experto, en 5 días se lo dieron, menos sábado y domingo. En 3 días Daniel Ortega le dio asilo político, se llevó en furgones todo lo que tenía y a toda la familia. Dagoberto, por favor. En primer lugar, quiero presentar y proponer la lectura de este libro, Ana Karenina. Es una novela extraordinaria del escritor ruso León Tolstoy.
Aquí te presenta la estructura de la sociedad rusa de esa época y el mundo subjetivo de la persona. Este es un aspecto valioso de este trabajo. Es voluminoso, pero dedicarle días a la lectura reposada. Ahora bien, el asilo es una figura antiquísima. Ya en la literatura griega aparece la figura del asilo. Edipo, después de descubrirse que había tenido familia con su madre, Yocasta, se saca los ojos, pero es perseguido por sus dos hijos, Eteocles y Polínices, y busca refugio en Atenas. El rey Teseo lo protege, le da refugio, lo asila en la persecución de sus enemigos. Esta es una figura que ha trascendido al derecho internacional y en relación con los derechos humanos. En la convención sobre el asilo aparece muy claro las dos dimensiones de la figura. Una dimensión jurídica, el conjunto de normas que regulan la figura, y una dimensión política, porque se trata de la decisión de un Estado soberano para determinar quién se refugia en su territorio, a quién le da asilo en su territorio. Esta es una decisión política. A partir de esta figura, la normatividad sobre el asilo toma en cuenta eso. Y en la Convención sobre el Asilo Diplomático, en el artículo 4 dice: corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Hay que captar bien esto. Es el Estado asilante el que califica la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. En la Convención sobre el Asilo Territorial, este es el asilo diplomático en las embajadas, pero luego está el asilo territorial. Dice: todo Estado tiene derecho en ejercicio de soberanía a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. ¿De dónde vienen estas figuras en el asilo? Viene de la naturaleza política de la decisión soberana de un Estado. En el caso de Nicaragua, que es un Estado soberano, ellos también tienen el asidero de su Constitución. En el artículo 42 de su Constitución dice: en Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. Aquí en esta Constitución no hay el juego del universo del delito común y el delito político, no. Hay un juego con más laxitud. Y al fin y al cabo, es el Estado asilante el que decide la naturaleza del delito. Ahora bien, en este momento, Mauricio Funes no es acusado de ningún delito. Mira qué cosas. Claro, en los periódicos aparece una serie de figuras penales, pero no hay hasta el momento una acusación, un juicio penal en algún tribunal. Hay la figura del enriquecimiento ilícito en el universo civil.
Pero sin embargo, hay toda una publicación y toda una publicidad que configura una situación en donde se necesita refugio. Este es el punto. Este tema conviene abordarlo con mucha subjetividad objetiva y mucha objetividad subjetiva. No tiene que ver con que vos estés de acuerdo o en desacuerdo con tal o cual persona. No, eso es otra cosa. No estamos discutiendo eso. Okay. Voy con usted, doctor, y déjeme presentarle rápidamente. Tengo dos videos, le voy a presentar el primero. En el 2014, cuando el presidente Flores estaba siendo objeto de un proceso de imputación, de un proceso penal, el señor Funes se expresó con relación a la noticia de que aparentemente el gobierno del presidente panameño Martinelli podría estarle dando asilo político al señor Flores. ¿Qué es lo que dijo el señor Funes en su momento? Se lo presentamos. Quien sale del país para evadir la justicia es que le tienen las costillas contadas y no quiere que sus irregularidades, sus actos arbitrarios o sus probables delitos se conozcan. Ok, esto fue lo que dijo en su momento. Todo aquel que se va del país buscando esto es porque quiere evadir la justicia, porque le tienen las costillas contadas. Doctor. Vaya, yo creí que nunca iba a estar de acuerdo con nada de lo que dijera Funes, pero verdaderamente por primera vez estoy de acuerdo. Aquel que se va del país porque está buscando una especie de refugio cuando está siendo investigado por delitos comunes en un gobierno que es el gobierno de su propio partido, pues, francamente lo que está haciendo es escondiéndose. Y los que se esconden delante de las condiciones en donde hay una investigación en curso, es una investigación no solo civil, sino que penal, donde el tipo sale con dos furgones, primero uno y después otro, trayendo cualquier cantidad de cosas. Un tipo que es capaz de comprar, para que lo recordemos un poquito, coñac de 6.000 euros y carritos que usa el príncipe de Gales, que es una forma muy simpática de ser socialista en estos días. Pues realmente este tipo es un verdadero sinvergüenza, porque no tiene vergüenza. Y venir a esconderse en el otro lado y desde el otro lado estar hablando como que se está enfrentando la justicia a la distancia detrás de la jaula de los leones, se llama en mi pueblo cobardía. De manera que este tipo tiene dos epítetos que pueden ser dichos con bastante propiedad. No tiene vergüenza y por tanto es un sinvergüenza y es un verdadero cobarde. Delante de estas dos condiciones hay que recordar, y dado que es un poquito la tesitura con la que se estaba hablando, hay que recordar el artículo número 1, de la Convención de Asilo Político de la Organización de Estados Americanos. Y solo voy a leer un pedacito, pero se sustituye el artículo anterior del 28 y entonces se dice: no es lícito a los estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares a los inculpados de delitos comunes. No es lícito dar asilo a los inculpados de delitos comunes que estuvieran procesados en forma o que hubieran sido estudiados por los tribunales ordinarios. Y termina: las personas mencionadas en el párrafo precedente que se refugiaren en algunos de los lugares señalados deberán ser entregados tan pronto lo requiera el gobierno local. Yo creo que más claro ni el gallo, como dicen en mi pueblo. La realidad es que, y en 1954 Nicaragua firmó esta convención. Si la ratificó o no, lo interesante de la historia es que en este momento el señor Funes, después de haber escupido al cielo, pues le está cayendo todo lo que escupió a la cara. Ok, doctor Godoy, voy con usted, por favor. Ok, en este caso que estamos discutiendo y que se ha discutido toda la semana y que se va a seguir discutiendo por rato, hay algunas cosas que yo quiero resaltar, al margen de lo jurídico, que ya mis colegas aquí lo han mostrado. Es el hecho de que desde su propia psicología particular,
el expresidente Funes siempre tuvo pretensión de prócer. El gran sueño de él era pasar a la historia en los libros de texto. ¿Por el busto o por qué, doctor? Por su calidad, según él, como defensor. Porque hubieron próceres que fueron terratenientes, también por haberle preguntado. Entonces, volviendo a la idea, la pretensión de prócer es porque él se creía el gran paladín de la justicia, la democracia, la paz, la lucha de los derechos humanos. En la práctica, él termina siendo un transgresor de la democracia, de sus valores fundamentales, un evasor confeso y en asociación con otros de la justicia, un disruptor, digamos, de la paz y un conflictador, si el término vale, y un violador clave de derechos humanos, sin olvidar la actitud prepotente y casi siempre mostrando una forma de autoritarismo que ya teníamos ratos de no verla. Esa persona con pretensión de prócer soñaba que después de terminar su gobierno se iban a erigir bustos y monumentos, quizás hasta se imaginaba subido en un caballo en las plazas públicas con 1000 medallas al honor y todo eso. Pero ¿cuál es su realidad caótica? Es la realidad de un prófugo, de alguien que escapa de la justicia, que rehuye porque tiene la conciencia del crimen. Una persona que, por más que quiera esconderse bajo una blanca barba, tiene la zozobra, la angustia y la paranoia del prófugo, tal como lo describía Dostoyevsky en aquella famosa obra de Crimen y Castigo, ¿verdad? Donde resalta la psicología de la culpa. Ese es el que dejó de ser prócer para pasar a las sombras de quienes son buscados por la justicia. No sabemos si la justicia acá, cuando termine el proceso, lo va a absolver o lo va a castigar. No importa, la fase en que estamos y en la que él aumenta el volumen por su propia huida, su propia fuga, es la que hay que resaltar. En el entendido también de que no podía ir a otra parte, ¿verdad? Nicaragua es la única parte y todos comprendemos las razones de por qué pudo haberse ido por ahí. En primer lugar, no es una decisión tan propia de él, ¿verdad? Bien lo dijo un dirigente de un partido ayer, ¿verdad? Nosotros le dijimos, quédate, pedí el asilo. O sea que hay un poder superior a él que le dice hasta dónde debe asilarse. Cualquiera puede pensar que la intención de estos dirigentes era protegerlo a Mauricio Funes. Yo más creo que es protegerse, porque la información que puede manejar Mauricio Funes sobre los liderazgos del partido en mención pueden ser tan comprometedoras que el FMLN se juega el riesgo de defenderlo con todo lo que esto le cueste, pero sabe que si no lo protege puede estar muy amenazado, más que todo en una fase de elecciones. ¿Qué sabe Mauricio Funes que no sabemos nosotros respecto a los dirigentes de la izquierda? ¿Qué sabe Mauricio Funes que no sabemos nosotros de otros dirigentes y que se llegue al extremo de irlo a guardar, a encerrar, a ocultar, a protegerlo de la justicia? ¿Qué es Mauricio Funes hoy? Él dice en su petición de asilo que es un perseguido político. Todo el mundo dice que eso no es cierto. Yo digo que es cierto. ¿Hay persecución política hacia Mauricio Funes? Sí. ¿Qué tipo de persecución política? La persecución política de aquellos que están obligados a perseguir el crimen, a perseguir el delito, de aquellos obligados a promover la justicia. Esa es la sombra que Mauricio Funes tiene encima. Hay un fiscal que tiene la Constitución en la mano y la PNC como auxiliar para ir a perseguir ese delito. Esa es la persecución real de Mauricio Funes. La otra es la paranoia de la persecución. Ok, aguántame un ratito, de eso vamos a hablar en el otro segmento. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Le queremos presentar un video que se ha viralizado en las redes sociales. Y es que bien, dice el viejo adagio, uno es presa y esclavo de lo que dice y lo va a seguir hasta la muerte. Queremos presentarle este video de un antes y un después de las palabras del expresidente
Mauricio Funes, para que usted llegue a la verdad real, sea cual sea. Se lo presentamos a continuación. No puede ser tomada como juicio político y por lo tanto no tiene sentido que el expresidente Flores esté pidiendo asilo político en Panamá. No tiene sentido, porque el perseguido político es aquel que es perseguido en razón de sus ideas políticas. No es aquel que es perseguido por delitos comunes que ha cometido, y en este caso como funcionario, delitos cometidos en el ejercicio de su función como presidente de la República. A raíz de la manera como se llevaron a cabo los allanamientos a mi casa, a raíz de la forma como confiscaron mis bienes que pensaba traer acá para radicarme en Managua, a raíz de la manera como se han conducido las investigaciones penales en mi contra, a raíz también de ese proceso que inició el año pasado y que inició la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de eso es que yo hago algunas consultas con mis abogados y es que tomo la decisión de pedir el asilo político. Porque si no, entonces sería perseguido político todos los funcionarios que han sido acusados de corrupción y que se han ido de sus respectivos países a refugiarse en otros países, donde piensan de que las autoridades van a ser conniventes con los delitos que han cometido. Los compañeros del partido FMLN, que es el partido que está en el FMLN, ellos tenían contacto conmigo y ellos mismos me mandaron a decir que también ellos tenían información de que si yo regresaba a El Salvador iba a ser capturado inmediatamente. Y ellos mismos incluso me recomendaron que procediera a solicitar el asilo político acá en Nicaragua. Opinamos al presidente Daniel Ortega que estábamos de acuerdo precisamente en esto, que sí, el FMLN ha actuado, digamos, de manera directa y positiva, pidiéndole al presidente Daniel Ortega. Okay. Estas son las declaraciones de un antes y un después, que pareciera que el presidente Funes estaba hablando en el pasado de un video viralizado que parece que estaba hablando de él mismo. Dagoberto, yo quiero que usted me valore varios elementos como ex miembro del FMLN. ¿Qué está pensando el FMLN con esto del salir al paso el secretario general? De decir primero, sí vivía con lujos extremos más allá de sus posibilidades, luego nosotros intervenimos para que el presidente Daniel Ortega le pudiera dar este tipo de prerrogativas y le dijimos, mira, no vengas porque te van a detener bajo una investigación. Es decir, es un proceso judicial el que probablemente, porque hasta este momento no se ha incoado, el que se le podría estar planteando en el órgano jurisdiccional, pero el mismo partido de turno le dice, mira, no vengas. Su opinión, Dagoberto. Si en su momento Paco Flores inició la solicitud o hizo la solicitud de asilo político en Panamá, eso tenía sentido, abundante sentido. No es muy afortunada la opinión de Mauricio al decir que eso no tenía sentido. ¿Cómo no tenía sentido? Parece ser que a Paco no le salió tan bien. Ahora bien, cuando Mauricio da las razones para la solicitud del asilo en Nicaragua, también tiene sentido. Él enumera una serie de acciones de investigación que se están tomando, que se tomaron y que sin duda también se están tomando. Cuando enumera estas medidas, eso es el sentido de su petición de asilo. A diferencia de Paco, posiblemente se le respondió rápidamente y en forma positiva la petición de asilo. Aquí viene la conducta del partido FMLN. La conducta del partido FMLN también tiene sentido, porque no es posible separar su visión, separar su interés de Mauricio Funes. Eso no es posible. Y es el partido, aún con los costos políticos que eso pueda suponer,
tiene que hacer lo que está haciendo. Es decir, que lo que está haciendo resulta correcto políticamente a partir de su situación y a partir de sus intereses. Y esto es necesario mirarlo de manera muy fría. ¿Cuál es el fondo de la decisión política del FMLN? Es que se trata de enjuiciar a un gobierno compartido. Esta es una especie de persecución política. Si entendemos que el afán de impartir justicia tiene una naturaleza política, la misma decisión de la aplicación de la ley también es una actividad política. El trabajo del juez resulta ser una actividad política. El partido FMLN y Mauricio Funes no son cosas diferentes. Este es el punto. Ahora bien, la decisión que tomó el gobierno de Nicaragua también es una decisión política. Y supuestamente hubo un conocimiento mutuo de Daniel y del FMLN, lo cual es lógico. Y no son amigos. Y no son gobiernos amigos. ¿Amigos o aliados, doctor? Entre los amigos se consulta, se colabora, se coordina. Eso es lógico. No fuera lógico si fueran enemigos. Claro. Ahora bien, por eso es que la figura del asilo tiene una naturaleza política. Yo puse el ejemplo de Edipo desde la antigüedad. ¿Y por qué el rey Teseo de Atenas le dio asilo? Es que también Teseo había sido amenazado y perseguido por su padre, el rey Egeo. Todo esto es una elaboración. No nos escandalicemos de ese sentido político de las decisiones, no. Y esto va a seguir caminando. Aquí tiene la palabra la fiscalía. No olvidemos que no hay por ahora ninguna acusación. No hay ninguna acusación. Doctor. Bueno, no, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Realmente la situación en la que estamos acá es de un tipo, un descaro increíble, que ha dado una serie de argumentos en el caso del otro expresidente que son totalmente aplicables en el caso de él. Y si esos argumentos no eran ciertos en aquel momento, entonces era un mentiroso, pues. Si el tipo está dando esos argumentos y esos argumentos todo el FMLN los considera totalmente válidos, porque bueno, hay que irse muy atrás en el tiempo. Como este es un país polarizado y es un país en donde lo que dicen los blancos lo odian los rojos y lo que dicen los rojos lo odian los blancos, y aquí no avanzamos precisamente por esa condición. Empezamos un poco, como decía el otro día Roberto Rubio, a hablar de tus corruptos y de mis corruptos, y mis corruptos son buenos porque son míos y los tuyos, esos son malos porque son tuyos. Y la cosa no es así. La corrupción es mala y punto. Y hombre, yo no puedo estar aplaudiendo a un cobarde que realmente se va a Nicaragua o a cualquier otro lado con un cinismo y una desfachatez mentirosa, en donde primero dice que está haciendo una auditoría, ¿no? Que fue lo que dijo, que estaba haciendo una consultoría, que después empezamos a darnos cuenta que ya llevaba los camiones de mudanza para allá, que después resulta con que tiene un estrato de megalomanía tan grande que uno recuerda la tríada aquella que tiene que ver con la sociopatía, con el narcisismo y con el maquiavelismo, que es la tríada del liderazgo oscuro. Y ahí está recetado y representado y retratado más bien Mauricio Funes. Pero a mí me preocupa, doctor, ayúdeme usted a entender de qué va a vivir él ahora, porque como es tan lo que pasa pobre, es que, pues sí, pero como alquila casas de clase media,
hemos visto nosotros las imágenes de un antes y un después. Se fue para una asesoría, la asesoría no era permanente porque dijo que iba a regresar. ¿De qué va a vivir él? No, o sea, si es ¿y que cómo va a pagar todo lo que tiene? Hagamos una teletón. Si es que no se robó nada, ¿verdad? No por ¿De eso, qué va a vivir? hagamos una teletón porque el pobrecito no tiene de qué vivir. O sea, vean en Google, o como se llame la cosa esta que sale ahí en Google, ¿no es cierto? Vean la casa del fulano en Managua, vean a los seguridad que tiene en Nicaragua, vean la cantidad de bienes que le rodean, vean la confesión de él diciendo que se llevaba en furgones las cosas para Nicaragua y cómo no le permitió la grosera fiscalía llevarse sus cositas para Nicaragua. Si es que eso que se ha vuelto viral y que ha salido en todas las, desde los Twitters hasta cualquier otra cosa, demuestra la sinvergüenzada del señor Funes, y le digo señor con algo de vergüenza, y del partido, de la dirigencia del partido. Ahora, lo que pasa, doctor, ayúdeme a entender también, porque entonces podría venir bajo el concepto que hemos planteado acá, un miembro de unas maras y realizar todo tipo de masacre, un narcotraficante, irse a Nicaragua, pedir asilo, porque donde existe la misma razón hay que aplicar la misma determinación y en 5 días se lo tendrían que dar. Es decir, yo no es que esté comparando a un narcotraficante y un marero con el señor Funes, porque no quisiera faltarle respeto al marero ni al narcotraficante con la comparación, pero entonces él se podría ir fácilmente. Por supuesto, y esa es la pena que da Nicaragua, porque resulta que no es el único caso del sinvergüenza que está ahora viviendo en Managua. Resulta que también está el guatemalteco aquel que fue vicepresidente del Congreso, que la CICIG lo está investigando. Exacto. Y lo está requiriendo. ¿Y a dónde se va? A Nicaragua. Okay. Hombre, bienvenidos al paraíso. Doctor Godoy, su oportunidad, por favor. Bueno, vamos a mencionar, apuntear mejor varias cosas. Independientemente del resultado del proceso interno de persecución de los delitos que se le atribuyen al expresidente, no hay que olvidar que el destierro ha sido un castigo histórico para los traidores, ¿verdad? El único que se salva de comprender el destierro de esa manera es Moisés, ¿verdad? Porque él sale de Egipto, pero tenía un gran amigo al otro lado, que era Dios. Funes no tiene a ese amigo de su lado, ¿verdad? Lo otro es que yo particularmente pienso que el expresidente podría estar más seguro aquí que allá. Porque no es que él esté allá, sino que allá lo tienen, que es otra cosa. Si no, revisemos la comunicación del coordinador del FMLN, que dice, nosotros hablamos, nosotros pedimos, nosotros le dijimos. Y el que es puesto ya no decide, ya no determina. Para el FMLN, Mauricio Funes es mejor allá que aquí, porque allá está bajo un control terrible, ¿verdad? No es el paraíso soñado para el expresidente, porque si de asilo se tratara o de emigrar se tratara, él hubiera preferido Miami, ¿verdad? Disneylandia, Miami, esa zona, ¿verdad? Nicaragua no, en su psicología no estaba a la altura, ¿verdad? Era un barrio bajo, según uno puede entender desde su psicología. Entonces, él piensa que tiene el sartén por el mango, ¿verdad? Pero no, es al revés, ¿verdad? Está totalmente controlado, él está con la sombra de la justicia en su espalda, lo cual es peligroso cuando la persona consume mucho alcohol, que consume drogas. Eso puede llevar a procesos depresivos, a sobredosis en algunos casos. No digo que él va a hacer eso, pero doctor, aguánteme un ratito, posible. Voy a pausa, regreso con usted, Okay. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Fuimos a las calles, abordamos a los salvadoreños bajo la pregunta: ¿cuáles creen ustedes que son los móviles de los cuales el señor Funes tomó para irse del país? ¿Por su seguridad o huyendo? Y esto nos dijo la población salvadoreña. Escuchemos. Había hecho algo malo, sabe que no ha quedado bien con el país y por eso quizás es que
buscó el asilo allá en Nicaragua, porque la verdad quien nada debe, nada teme, pues. El expresidente quizás se equivocó en haber tomado esa iniciativa, da mucho de qué hablar, quizás está aceptando algo por lo que lo están acusando. Fue un error de parte de él, espero que el gobierno de El Salvador sí sepa manejar esta situación y investigarlo como es debido. Siento que no es necesario, si no tenés nada que pagar en este país o si no le debes a nadie, irte para otro país a pedir asilo político y menos a Nicaragua. Huyendo del país, de la situación de lo que le están acusando. La verdad es que la gente está cansada ya de tanto fraude y tantos problemas que están causando, porque la verdad ellos están cometiendo actos ilícitos y se aprovechan de que son los presidentes. Entonces no estoy de acuerdo de que puedan darle refugio en otro país también. Por algo de ser, algo de ocultar. Ok, doctor Godoy, dos preguntas puntuales. Uno, ¿qué le hace pensar al FMLN que el pueblo salvadoreño en las próximas elecciones no le va a pasar la factura en términos de aplanadora? Uno. Dos, vemos nosotros donde los cuestionamientos de personas que no los hemos puesto por efectos de tiempo aseveraban, mire, todo lo que cuestionó lo están haciendo y con una cuarta más. ¿Usted se recuerda Posada Carriles cuando fue indultado el último día en Panamá de la presidenta Mireya de Moscoso y enviado hacia los Estados Unidos, que son figuras paralelas dentro del derecho internacional y político que estamos analizando, y ahora aplauden que un señor Funes, al igual que Posada Carriles, en su momento donde se les imputaban actitudes lesivas y que rayaban dentro de delitos penales, y hoy las aplauden? Cuénteme, ¿cómo es eso, doctor? Hay una novela que yo leí hace tiempo, y me imagino que ustedes también, se llama Memoria de mis putas tristes. Ah, sí. Sí. El nombre es feo, pero sí se llama. Sí, pero sí se llama la obra, y hay una frase donde dice, también la moral es cuestión de tiempo, ¿verdad? Siempre hay un momento para la ruptura de la moral, y en el caso de lo que estamos hablando, de la ruptura de la moral política y de la moral revolucionaria también, que está implícito en esto. Uno comprende que la situación del expresidente Funes es difícil, ¿verdad? No ha de ser fácil estar donde lo tienen otros, en las condiciones que está, de una gran sombra desde el pueblo, no desde el poder en Managua, ¿verdad?, sino desde el pueblo y del pueblo salvadoreño, las autoridades salvadoreñas. Solo recuerda aquella otra obra que se llama El proceso, de Franz Kafka, no sé si también, Dagoberto, sí, que la persecución y lo que significa en la psicología de las personas. Y si las personas consumen mucho alcohol y droga, pueden también terminar en una situación deplorable. La decisión de asilarse, como bien lo hemos dicho, no es una decisión propia de Mauricio. A él está forzado a estar ahí. Recordemos que los mismos miedos de él pueden ser los miedos de otros, los compañeros de miedos, ¿verdad? Es un hombre que fue presidente, que manejó inteligencia de Estado, que conoce información de medio mundo, que al sentirse acorralado no va a durar en sacar información. Hoy vimos en una serie de tweets cómo le responde a un diputado de un partido pequeño en la Asamblea, que le dice que recuerde cómo le financiaron la campaña en una amenaza directa. Sí, y le cayó la... Sí, y lo cayó, ¿verdad? Sí, el diputado se quedó callado, ¿verdad? Entonces, pero si está diciendo eso, él está siendo reo confeso de que él financió muchísimos partidos desde Casa Presidencial. Correcto. De dineros públicos. Sí, pero él podría destapar otras cosas que no conocemos. Por eso es que para el FMLN es mejor Mauricio Funes allá que aquí. Ok, pero ayúdeme a entender un tema, porque a mí no me queda claro de pronto cuando dice, mire, el FMLN me recomendó que mejor me quedara allá. Fíjese que yo andaba asesorando, todavía ni ha presentado el contrato de asesoramiento ni nada de eso, y habría que ser y de pronto escudriñar en qué andaba asesorando. Lo que a mí me llama la atención es que dice, mire, yo mejor estoy acá, y no en los Wikileaks que destaparon Mauricio Funes cuando era presidente, temía por su vida con el FMLN. Y entonces, cuénteme. Sí, bueno, la verdad es la última, ¿verdad? Es esa situación de autoprotección de estos grupos, ¿verdad? La corrupción es estructural, ¿verdad? Y hemos visto que quien se liga con el poder termina enliado en estas cosas de la corrupción. Ok, pausa, volvemos.
Señores, estamos de regreso. ¿Y qué tiene que ver el señor que estamos hablando con la obra de la metamorfosis que termina siendo una cucaracha? Ahí dejémoslo. Un gusto, señor. Llegamos al final de Roberto Gutiérrez. Un placer, caballero. El próximo jueves me lo explica. Señor, deme la mano, por favor, que ha venido este Santana bajo la lluvia. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Y compartimos la pregunta y el consolidado de esta noche que articulamos para usted. Dice así: ¿fue oportuno que el expresidente Funes se refugiara en Nicaragua tras investigación por enriquecimiento ilícito? Un 30 dice que sí, un 70 que no, de 247 votos. Llegamos al final. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse, y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.